xa co seguinte dos paneis sobre a importancia da ciberdefensa no novo contexto xeopolítico da man dun dos patrocinadores do Cibergal. S2 Grupo modera Enrique Cubeiro, director de defensa de S2 Grupo, que vaya pasando, por favor, Enrique. Participan tamén nel Ángel López, coordinador do Grupo de Ciberseguridade da Asociación Española de Empresas Tecnolóxicas de Defensa, Seguridade Aeronáutica e Espacio, o xeneral de brigada Federico Juste de Santa Ana, segundo comandante do Mando Conxunto do Ciberespacio do Ministerio de Defensa, José Cepeda, membro da Comisión de Seguridade e Defensa do Parlamento Europeo, e Mónica Mateos, conselleira técnica da Unidade de Análise de Riscos Asociados ao Espazo Digital. Todos xa aquí, adiante con este panel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vengo de Ferrol, o sea que yo soy de por aquí cerca. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de moderar esta mesa con invitados tan selectos, entre los que tenemos al general Federico Juste, segundo comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa, a José Cepeda, diputado al Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, a Mónica Mateos, consejera técnica de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, y Ángel López Avallos, que en este caso lo hace como, perdona que ahora mismo no me acuerdo el cargo, coordinador de ciberseguridad de TEDAE. Mi agradecimiento a la organización hubiera sido mayor si me hubiera dado una hora de moderador de mesa en lugar de los 30 minutos, con lo cual ya vamos mal de tiempo, por lo cual pues nos obliga a entrar ya directamente en faena y a pediros una vez más, que ya van como 15 hoy, que por favor seáis lo más concisos posibles en las respuestas. Además, acabo de enterar que José Cepeda está a punto de perder un vuelo, así que voy a adelantar la segunda ronda de preguntas en su caso, para que en el momento que tú decidas, pues abandones la mesa y te vayas contra el que día. Bueno, el ciberespacio se ha consolidado ya como quinto ámbito de las operaciones militares y hace años que las operaciones en y a través del ciberespacio forman parte de la panoplia de instrumentos de poder entre Estados. Mónica, empiezo contigo. Esta mesa se titula La importancia de la ciberdefensa en el nuevo contexto geopolítico. Desde esa atalaya privilegiada para entender lo que pasa en el mundo, que es el Departamento de Seguridad Nacional, ¿podrías explicarnos qué ha cambiado en estos últimos meses en el contexto geopolítico para que la ciberdefensa haya incrementado su importancia? Pues, en primer lugar, la polarización se ha aumentado, los actores geopolíticos se han polarizado de manera mucho más atenuada y rápido de lo que se estaba produciendo hasta ahora. Y junto con ello, como nos han demostrado conflictos como el de Rusia con Ucrania o el de Israel con Hamás, actores activistas que participaban y que tenían una visión más pequeña están realizando ataques mucho más centralizados, coordinados, en los cuales se empiezan a observar conexiones organizadas de estos actores de forma que está siendo muchísimo más visible ese riesgo que teníamos y esas amenazas híbridas de las que siempre hemos oído hablar. Estamos viendo que se están materializando de una forma muchísimo más tangible y encima eso acompañado con el auge de la tecnología como la inteligencia artificial, que ha demostrado que es capaz de, orquestada en ese sentido,
producir ataques muchísimo más rápidos, en los cuales se observa que el uso de esa tecnología se puede utilizar pues para cambiar las técnicas, tácticas y procedimientos a la hora de producir un ataque de forma muchísimo más dinámica y de forma que sea muchísimo menos predecible, con ataques mucho más sofisticados que dejan abajo y que echan abajo algunas de las técnicas de detección que teníamos hasta ahora, pues lo hace todavía más peligroso. Eso hace que también tengamos que reaccionar de otra manera. Y luego también esos ataques se están produciendo no solo en el ámbito ciber, sino que se están produciendo esos ataques híbridos, se producen en diferentes dominios, se producen en el dominio cognitivo. Los ciberataques hoy en día van acompañados de campañas que magnifican la difusión de los resultados que han tenido ataques contra organismos o contra infraestructuras críticas, de forma que se hace mucho más visible y más patentes que esos ciberataques se han producido, con lo cual generan esa sensación de inseguridad que afecta y que lleva también a que la población y el ciudadano sea consciente de ello y tenga una sensación muchísimo menos segura, que también ayuda a esa polarización. Y todo ese tipo de conjuntos de acciones pues no van a disminuir. Desgraciadamente estamos viendo que esa tendencia va a seguir hacia arriba y es lo que hace que la ciberseguridad sea mucho más importante hoy en día. Muchísimas gracias. Yo creo que lo has dejado clarísimo y muchas gracias por tu concisión. En general, el mando conjunto del ciberespacio, como mando operativo ciberespacial, tiene la misión permanente 365-24/7 de proteger el ciberespacio de interés nacional. Por otra parte, oímos constantemente que en el ciberespacio hay una permanente actividad hostil y entre ellos numerosos actores Estado. Eso significa que el mando conjunto de ciberdefensa permanentemente tiene que estar rechazando intentos de atacar, intentos de intrusión en ese ciberespacio protegido. Esto es algo impensable en el resto de ámbitos operativos. No pasa en el ámbito terrestre, ni aéreo, ni espacial. ¿Por qué se explica esto y qué hace el mando conjunto para lidiar con este problema? Buenos días, Enrique, muchas gracias por la pregunta. Pues como bien has dicho, en el ciberespacio estamos permanentemente en combate. Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Por las características propias del ciberespacio. Para nosotros el ciberespacio es un dominio, es un campo de batalla. Como es un campo de batalla el dominio terrestre, el marítimo, el aéreo y el espacial. Y cada uno de ellos tiene sus características específicas. ¿Y cuáles son las características específicas del dominio del ciberespacio? Las principales básicamente son tres. La primera es que en el ciberespacio no existen fronteras. El ciberespacio no conoce de geografía física, de forma que yo puedo, desde mi casa, atacar a mi vecino o atacar un objetivo a miles de kilómetros con la misma facilidad. La segunda característica es la anonimación, es decir, el ciberespacio me permite, si yo quiero, que nadie sepa lo que estoy haciendo, lo que llamamos la no atribución, una gran ventaja a la hora de atacar. Y la tercera característica es que en el ciberespacio todos los objetivos están expuestos. En otros ámbitos, como el terrestre, si yo tengo algo importante, lo puedo proteger dentro de un castillo con muros. En el ciberespacio, toda la sociedad es ciberdependiente y puede ser un objetivo tanto un banco como una central eléctrica como una red de comunicaciones. Pues bien, con estas tres características yo me encuentro con la posibilidad de atacar un país sin tener que movilizar fuerzas, lo hago desde mi propio país. Encima le ataco y él no sabe que soy yo el que le estoy atacando y encima, como puedo atacar sus puntos vitales, le puedo hacer mucho daño. Con estas características, ¿qué ocurre? Que es una herramienta fantástica para aquellos países que quieren tener una influencia política internacional sin tener que llegar al nivel del conflicto bélico clásico. ¿Y qué hacemos en el mando conjunto del ciberespacio ante esta situación que es permanente? Bueno, pues nuestra misión básica es
garantizar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ciberespacio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues de forma permanente monitorizamos las redes militares y también de forma permanente estamos vigilando el ciberespacio de interés para la defensa nacional. A la vez que hacemos esto, cuando recibimos ciberataques, que son bastante a menudo, bueno, pues tenemos una capacidad de mitigar ese ciberataque y cuando se nos ordena, incluso responder a ese agresor. Pero no solo nos quedamos ahí, también tenemos lo que es la cooperación activa. ¿Qué es la cooperación activa? Como ha expuesto antes Javier Candau, es fundamental que estemos todos unidos. Entonces, a nivel nacional, estamos cooperando permanentemente con los otros CERT de referencia, el del CCN y el de INCIBE, y a nivel internacional estamos integrados tanto con los organismos de la OTAN como de la Unión Europea. Y esta cooperación activa que tenemos, ¿en qué afecta? Básicamente es en el intercambio de información de ciberamenazas y también en el apoyo mutuo cuando alguien recibe un ciberataque y no tiene la capacidad suficiente para poder repelerlo. Muchísimas gracias por tu concisión también y tu claridad en general. José, ¿vamos bien de tiempo? Sí. No. Bueno, sí, bueno, pues te hago una pregunta y si te parece, cuando concluyas, si quieres, nos dejas con gran dolor de nuestro corazón. Bueno, de la resolución del 2 de abril de 2025 del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa, se desprende que la mayoría de los Estados miembros están abordando la ciberseguridad, la ciberdefensa de una manera inadecuada e insuficiente. ¿Podrías explicarnos en qué aspectos concretos están fallando los Estados miembros y si España se merece también esta reprimenda, podemos decir? Pues te agradezco la pregunta. Bueno, lo primero que quiero hacer es, lógicamente, agradecer la organización de este evento. Quería estar aquí presencialmente con todos vosotros. Por pocas horas, ayer casi que cerraron el espacio aéreo de Bruselas por una presencia de drones, ¿no? Cerca del aeropuerto, en un área donde además hay una base militar de la OTAN con armamento nuclear bien protegido, pero de repente estamos viendo, ¿no?, como lo que pasó el otro día en Polonia, como lo que pasa en Rumanía. Yo quería lanzar un mensaje a todos que en fin, a lo mejor puede sonar algo disruptivo, pero yo creo que es un poco lo que está marcando hoy realmente la vida pública y la vida política en el Parlamento Europeo y en Bruselas, y es claramente que Europa está en guerra. Hoy estamos en guerra. Hablar sinceramente de sistemas, macro modelos de reglamentación, y es verdad que en el Parlamento Europeo hasta el momento hemos estado trabajando de una forma intensa en muchas reglamentaciones, ¿no? La DSA, la RCA, la NIS2, es muy importante, pero todo eso tiene sentido si estamos en un contexto de paz, en un contexto donde nuestras sociedades están salvaguardadas, ¿no? Yo formo parte de una comisión, la Comisión de Seguridad y Defensa, que se ha puesto en marcha por primera vez en 40 años con carácter permanente en el Parlamento Europeo. Antes era una subcomisión donde se hablaba de la seguridad, de la defensa, de estas cosas de complementar las actuaciones militares, porque teníamos la campana de protección de la OTAN. Esto ya no es una realidad. Y ahora los europeos tenemos que pensar en cómo protegernos de verdad. Tenemos amenazas reales, no solamente en Ucrania, sino que la producción militar rusa multiplica por 4 a fecha de hoy lo que realmente se necesita simplemente para mantener los equilibrios de esa guerra que está teniendo la frontera de Europa y en Ucrania, ¿no? Si miras a Asia, estamos viendo como la producción, por ejemplo, de barcos de guerra de China prácticamente anualmente supone toda la armada francesa. Y eso, claro, eso también genera grandes controversias con cuál es el modelo o el sistema de defensa que quiere desarrollar hoy Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, claro que tenemos que ver la defensa de una forma mucho más holística, mucho más real, lamentablemente, y mucho más cercana a lo que realmente estamos viviendo. Y en ese sentido, hablar de la defensa hoy no es hablar de una cuestión solamente de nuestros queridísimos generales, ¿no?, y de nuestras Fuerzas Armadas. Es una cuestión donde realmente todos tenemos que asumir que la cultura, yo no sé si de la defensa, pero sí de la seguridad, de lo que nos rodea hoy en nuestra forma de vida, de nuestros valores, de nuestros sistemas democráticos, que son atacados de muchas formas distintas, claro que sí, de una forma también híbrida, ¿no?, a través
como muy bien explicaba el general de cine, están bastante bien organizaditos, todo se ha dicho de paso, ¿no? Cada vez que hay un proceso electoral intentan incidir para cambiar y para seguir desestructurando en nuestros países, pero esto ya va mucho más allá. Y es verdad que ya las amenazas heridas se convierten en un eje estratégico de cómo destrozar nuestras infraestructuras críticas, nuestros sistemas energéticos, nuestros sistemas sanitarios, y nos tenemos que proteger. Y ahora el Parlamento Europeo, y en este caso la propia Comisión, Ursula von der Leyen, sabéis que ha puesto en marcha el programa REAP Europe, donde van más de 8.000 millones de euros destinados a proteger nuestras estructuras, ¿no? Eso significa también profundizar en nuestra autonomía estratégica, profundizar en que nosotros tenemos que tener nuestras propias estructuras, tenemos que estar coordinados, tenemos que tener una menor dependencia tecnológica de terceros, porque si no vamos a tener francas dificultades para poder desarrollar nuestras propias capacidades, ¿no? Y algo muy importante, hablando que veo también aquí a mucha gente joven y que ya con este mensaje os quiero pedir ese compromiso también en la seguridad y la defensa, por qué no decirlo, de nuestro país y de nuestra estructura europea. Nos hacen falta profesionales capacitados. Cerca de 250.000 personas serían necesarias casi hoy para capacitar todas estas estructuras de la seguridad y la defensa en toda Europa, ¿no? Así que, respecto a tu pregunta, y con esto ya concluyo, quería lanzar un poco ese mensaje antes de salir corriendo hacia el aeropuerto, pero sí que es cierto que la realidad hoy es posiblemente, y muchos de ustedes que son personas bien especializadas, mucho más complicada y difícil de la que podemos leer en cualquier medio de comunicación, ¿no? Es verdad que muchas de las reuniones que tenemos en las comisiones de seguridad y defensa en el Parlamento Europeo son a puerta cerrada, y es verdad que nos dan información de primer nivel muy compleja, pero lo único que les quiero trasladar es que ahora, en esa prioridad nueva que tenemos a nivel europeo, donde el Parlamento Europeo va a desarrollar numerosísimos proyectos ómnibus, también el de la digitalización, posiblemente más allá de la formalización de muchas estructuras normativas, vamos a ir a la simplificación administrativa, ¿no? Intentando salvaguardar siempre, lógicamente, los derechos fundamentales de la gente, ¿no? Lo que son los derechos humanos también, eso que siempre Europa ha venido diseñando. Por ejemplo, es el único espacio del mundo donde hemos hecho una ley de la inteligencia artificial y su desarrollo y su implementación, pero es que estamos ya hablando no de la inteligencia artificial y su utilización desde el punto de vista de la inteligencia artificial generativa, sino que estamos ya viendo cómo nuestros ejércitos nos están pidiendo la implementación de la inteligencia artificial agentiva sin limitaciones, porque los malos que están más allá de nuestras fronteras lo están haciendo, y si no, estaríamos en una franca discapacidad con respecto a las potencialidades que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, es verdad que vivimos un momento nuevo, un momento complicado, por primera vez en más de 40 años en esta vieja Europa, pero lógicamente también tenemos que protegernos, ¿no? Y eso significa una gran responsabilidad. Y por último, y por finalizar, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? De una situación bastante complicada. Yo cuando aterrizo en España, aprovechando que soy político, lo tengo que decir en voz alta, ¿no? Me da un poco de lástima y un poco de pena cuando veo cómo nos perdemos en algunos debates en el pim pam pum entre nosotros, ¿no? Afortunadamente, cuando hablamos de la seguridad y de la defensa en el Parlamento Europeo y en Europa, los grandes partidos estamos todos de acuerdo. Ahí no hay diferencias ideológicas. La protección y la seguridad de todos nuestros ciudadanos, casi 450 millones de personas en Europa, está por encima de cualquier cuestión y por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Así que, en ese sentido, también yo creo que es un halo de esperanza saber que donde desaparece la política, donde desaparece la diplomacia, ¿no?, da lugar a la guerra. Y nuestro objetivo fundamental, obviamente, no es trabajar porque haya una guerra en Europa. Nuestro objetivo fundamental es trabajar y salvaguardar que haya paz, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí quiero trasladar un poco es esa sensación también de que todas las fuerzas políticas mayoritarias, en este caso la socialdemocracia y la democracia cristiana, ahí cerramos filas, el Grupo Socialdemócrata y el Grupo Popular Europeo, siempre cerramos filas en la defensa de los intereses generales de los ciudadanos europeos. Así que es lo que les quería trasladar y, con su permiso, salgo corriendo al aeropuerto, que si no pierdo el avión. Muchas gracias de verdad por haberme invitado en este encuentro. No quería dejar de estar aquí presente también para lanzar un poco estos mensajes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Encantada. Bueno, muchas gracias. Sí,
Tu respuesta ha sido muy completa, muy interesante y te deseamos muy buen vuelo. Bueno, Ángel, tenemos claro de las respuestas anteriores que en este nuevo contexto geopolítico cada vez hace falta una mayor autonomía de una industria de defensa nacional. En España existen algunas empresas importantes en el ámbito de la industria de defensa, alguna de ellas como Navantia, con fuerte acento gallego. Y dentro de esa industria de defensa existe otra, más pequeña, casi de nicho, que es la industria de la ciberdefensa. Me gustaría que me explicaras desde TEDAE qué iniciativa estáis llevando a cabo para favorecer a empresas como la mía, como S2 Grupo, que llevan años apostando por poseer unas capacidades nacionales propias en ciberdefensa. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por la invitación. Desde TEDAE, para quien no lo conozca, es la Asociación Española, ¿no?, de Empresas de Tecnología para la Defensa, para la Seguridad, para el Espacio y Aeronáutica, ¿no? Y quiero poner un poco el foco en la parte de asociación, cooperación, colaboración, porque ese es el principal objetivo, ¿no? Nosotros al final lo que queremos ser es un interlocutor, queremos y somos un interlocutor con el Gobierno, con las instituciones gubernamentales, y donde cualquier empresa, como S2 Group, de estas empresas puedan participar, ¿no? Y de hecho, ya no simplemente participar en eventos como el que podemos participar en el evento de hoy, que tenemos, de hecho nosotros alguna de las actividades que hacemos es organizar jornadas tecnológicas donde invitamos a distintos actores y distintas empresas, sino también iniciativas como las que estamos haciendo dentro del Foro Nacional de Seguridad, que vosotros la mayoría lo conocéis porque habéis participado de forma directa o indirectamente, y las que, por ejemplo, pues está también el Mando Conjunto en la que participamos, está también RENIC, tenemos todas las universidades, participan también centros tecnológicos, está Gradian, por ejemplo, también, y otros centros tecnológicos, Tecnalia y otros centros tecnológicos, y abrimos no simplemente esta participación a las empresas que forman parte de la asociación, porque nosotros no queremos ser un club cerrado, sino que queremos ser una asociación abierta a la que distintas empresas que no participen o que no formen parte todavía de TEDAE tengan su voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del grupo de trabajo 4, en el cual estamos trabajando, pues hace un par de años publicamos un documento, fue una colaboración público-privada, y el resultado de ese trabajo pues fue identificar qué necesidades había a nivel de defensa, ¿no?, de ciberdefensa, ¿no? Actualmente estamos ahora en un proceso tras 2 años, en una definición de taxonomía, es decir, donde estamos definiendo cuáles son las capacidades que tenemos en la industria a nivel nacional. ¿Con qué objetivo? Pues para tener ese mapeo de soberanía nacional y ver qué capacidades, dónde está el gap, dónde tenemos que trabajar o qué tienen que hacer el resto de empresas. Y este cuestionario que hemos mandado a distintas empresas y en el que, de resultado de esto, en los próximos meses, pues saldrá un informe. Hemos invitado a S2 Group, hemos invitado a Telefónica, hemos invitado a empresas que, aunque no formen parte del consorcio, queremos que estén representadas para tener ese mapa lo más completo posible, ¿no? Esa es una de las iniciativas que estamos trabajando. Otras iniciativas son también este impulso de soberanía tecnológica a la hora de buscar sinergias de colaboración entre las empresas que estamos colaborando dentro de TEDAE para participar en fondos europeos y fondos que podamos participar, ya no simplemente inversiones, sino que podamos participar en proyectos de forma conjunta utilizando fondos europeos, como por ejemplo los European Defence, por ejemplo, ¿no?, Funds. Entonces, bueno, estas son algunas de las iniciativas. Me estoy focalizando solamente en el nicho de ciberdefensa o de ciberseguridad, porque, como comprenderás, cada una de las áreas de seguridad, de aeronáutica y espacio tiene las suyas propias. De profesionales de la ciberseguridad a nivel mundial. En España se calcula que faltan de 50.000 profesionales especialistas de ciberseguridad. ¿Qué estrategias, cómo estáis haciendo en el Ministerio de Defensa y más concretamente en el Mando Conjunto para captar, para formar y, sobre todo, para retener todo ese talento que necesitáis? Muy bien, pues como he comentado antes,
Para nosotros el ciberespacio es un dominio y cada dominio tiene sus peculiaridades. Y una de ellas es el sistema de armas que utiliza. En el dominio terrestre están los carros de combate, armamento terrestre. En el ámbito naval, los buques, los submarinos. En el aéreo, los aviones de combate. Y en el espacio, los satélites. Bueno, pues en el ámbito ciberespacial, el arma que nos va a capacitar para poder llevar a cabo las operaciones militares que se nos encomienden es la persona, es el cerebro, es el talento, es nuestros ciberguerreros. Y por eso somos conscientes de que la mejor manera de formar este arma, porque, seamos realistas, el ordenador me va a permitir entrar en el ciberespacio. Pero una vez que estoy en el ciberespacio, solo las personas perfectamente preparadas y capacitadas pueden operar y conseguir éxito en las operaciones militares que realicemos. Pues como decía, conscientes de eso y también conscientes que en el mundo del ciberespacio esto evoluciona día a día con las nuevas tecnologías, hemos optado por la opción de formar a nuestro personal. Y lo formamos usando 3 herramientas fundamentales. La primera de ellas es la Escuela Militar de Ciberoperaciones. Somos de los pocos países en el mundo que cuentan con una escuela militar de ciberoperaciones para las Fuerzas Armadas. En esta escuela, ¿qué hacemos? Bueno, pues cuando el personal se incorpora a nuestro mando, se le forma durante meses en cursos especializados en ciberoperaciones militares. Y son cursos que se van a adaptar si es un oficial o si es suboficial o si es tropa. La segunda herramienta que tenemos son los ejercicios, tanto nacionales como internacionales. Son los que, como decimos nosotros, hacemos con fuego real. Cuando hacemos un ejercicio, lo que simulamos es un ciberataque a un país, a una central eléctrica o lo que sea. Que usamos exactamente el mismo software que tiene esa central eléctrica o que usa ese país para el banco, para lo que fuera. Y nosotros lo atacamos con nuestras, digamos, ciberarmas. Por lo cual decimos que son ejercicios de fuego real, que es un magnífico entrenamiento y, como digo, lo hacemos a nivel nacional y también a nivel internacional. Y, por último, la última herramienta para entrenar a nuestro personal es el día a día. Como he dicho al principio, estamos permanentemente en combate. Todos los días recibimos miles de ciberataques. Y el mejor entrenamiento para un militar es el combate. Entonces, nuestra gente que ha pasado por esos cursos de formación, que ha participado también en estos ejercicios, cuando ocupa su puesto de formación, su puesto de combate, es cuando se entrena realmente, que es en el día a día con los diferentes ciberincidentes o ciberataques que recibimos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, empezamos a ir mal de tiempo. Ángel, vuelvo contigo. El Gobierno ha anunciado una inversión multimillonaria en defensa para los próximos años a través de lo que se llaman los programas especiales de modernización, que contemplan algunos programas verdaderamente complejos y muy necesarios para nuestras Fuerzas Armadas, entre ellos algunos muy importantes de ciberdefensa. Hay voces que están alertando que en la asignación de los liderazgos de algunos de estos proyectos están pesando más consideraciones de tipo político que de capacidad tecnológica e industrial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que hay dos retos importantes, ¿no? Cuando se asignan recursos, sobre todo cuando el contribuyente está viendo cómo se dedican sus recursos, lo que está buscando es que sean eficientes y eficaces, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que hay la responsabilidad de que esa inversión que se esté haciendo se asigne y se optimice de una forma eficiente. Y, por otro lado, y cuando digo eficiente y eficaz y eficiente, significa que se asigne a los actores que sean los que tengan mejor capacidad para desarrollar esto. Es decir, evidentemente de que haya actores o que pueda ser que se definen como champions en este grupo que se están llamando, ¿no? Como personas que se han representado y que representan desde un punto de vista los tractores o las empresas que van a tirar de estas iniciativas. Lo interesante para mí, y sobre todo en línea con mi anterior respuesta, de esa taxonomía de ver quién son los actores, o sea, qué empresas son buenas haciendo qué. Y al menos esa responsabilidad, el reto está en formar esos consorcios para que esos consorcios, independientemente de quién sea el líder, que casi es lo de menos importante, para mí lo de menos importante es quién es líder, para mí lo importante es el resto de empresas que intentar
incluir al resto de empresas del ecosistema para que no se sientan representadas solo un determinado número de empresas, sino que se sientan identificadas todas las empresas en función de sus capacidades. Es decir, si tú eres una empresa con un producto que tienes desarrollado con una madurez nacional y soberanía nacional, no voy a elegir otra empresa porque sea el champion, sino, es decir, yo creo que es la responsabilidad, tanto a nivel gubernamental como a nivel de los que sean personas que se han elegido, las empresas que se han elegido, en formar esos consorcios. Para mí esos son los dos retos. Aprovechar las inversiones de una forma eficiente y eso implica asignar los recursos a las tecnologías. Y eso nos va a permitir mapear cuáles son los gaps que tenemos para invitar a otras empresas o a otras pymes a que se puedan unir también a este ecosistema, porque esto no es simplemente una de grandes campeones, sino se trata de desarrollar todo el ecosistema de ciberdefensa. Y nos olvidamos casi siempre de las pequeñas y medianas empresas que a veces tienen tecnologías bastante maduras, pero a lo mejor no tienen ese potencial para desarrollarlo a nivel nacional. Muchas gracias. Mónica, termino contigo. Hace unos años, en unas jornadas parecidas a estas, el entonces director del CNI, el general Jean Roldán, decía que el ciberespacio era una cosa constituida por hardware chino, software americano y antivirus ruso. Hay muy pocas empresas de la Unión Europea que destaquen en ciberseguridad y ciberdefensa. Realmente en Europa casi todo el negocio está orientado a los servicios. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Tenía toda la razón del mundo cuando lo dijo y de hecho hay un estudio de la Unión Europea que se publicó en el mes de julio en el cual estudia cuál es la situación en cuanto a las tecnologías utilizadas en las infraestructuras, tanto críticas como de comunicaciones de toda la Unión Europea y está muy claro que eso es así, que necesitamos obtener nuestra autonomía tecnológica. A través, y uno con lo que ha contado Ángel, pues a través de ese mapeo, precisamente, de estudiar las tecnologías que están implementadas, hacer una introspectiva de cuáles son las empresas y qué capacidades tienen esas empresas y ser capaces de crear sinergias tanto a nivel nacional como a nivel europeo que permitan esos desarrollos sólidos que pueden proporcionar esa autonomía tecnológica. Y esa autonomía tecnológica también lleva su tiempo, es decir, las inversiones tienen que ser inversiones coordinadas y mantenidas en el tiempo, es decir, no se obtiene autonomía tecnológica en tiempos muy cortos, sino que tiene que ser unos planes y unas líneas de desarrollo que lleven varios años y que sean unas líneas estratégicas perfectamente definidas. Esto además se debe acompañar con cuestiones que se han tratado ya en conversaciones anteriores y en las mesas anteriores, en las cuales esos esquemas de certificación se apliquen a tecnologías desde la parte más baja de la pila hasta la parte más alta y se acompañen, por supuesto, de la formación y del personal y de las cyber skills que debe tener el personal que tiene que mantener esas tecnologías. Al final, siempre lo he dicho, las capacidades no son simplemente tecnologías, sino que es un conjunto de varias cosas. Son las tecnologías, las personas y, por último, y es muy importante, la coordinación. La coordinación entre las diferentes administraciones, la colaboración público-privada, de forma que haya unos canales claros de comunicación y de coordinación y que se prueben y que realmente cuando pase algo podamos utilizar esos canales de coordinación de forma rápida. Es decir, no podemos esperar a tener un incidente para que esa coordinación esté perfectamente probada y que sepamos que funciona. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a concluir la mesa. Yo como conclusión diría que estamos en un momento muy especial, muy crítico y que quizás nunca como ahora ese ciberescudo nacional del que hablaba Javier Candao, esa defensa
para defender, no solo, es absolutamente necesario, no solo para proteger nuestras infraestructuras críticas o nuestros servicios esenciales, sino que realmente lo que está en juego es la defensa incluso de nuestro modelo de sociedad. Nada más, muchas gracias.